Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. El trigo y la cizaña. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tus cuidados, y te agradecemos, Padre, por el perdón de pecados y porque hoy nos concedes un día de vida para hacer tu voluntad. Queremos en este momento, al abrir la Escritura, solicitar la presencia del Santo Consolador para que venga a darnos fortaleza, ánimo y pueda enseñarnos aquellas cosas que no podemos comprender. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús continúa enseñándole a la multitud que se había reunido a orillas del mar de Galilea y les imparte lecciones profundas para su vida. La otra parábola relacionada con la agricultura que el Señor Jesús trata después de la parábola del sembrador es el trigo y la cizaña. Vamos a leer esta parábola en Mateo capítulo 13, los versículos 24 al 30, y así descubriremos su significado teniendo en cuenta la explicación que el mismo Cristo da al respecto. Leamos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola solo aparece en este capítulo de Mateo. Destaca que no todos los que profesan aceptar los principios del reino de los cielos son en verdad lo que a primera vista aparecen ser. Quienes son discípulos de Cristo no deben sorprenderse de encontrar en el reino del cielo, es decir, en el reino de la gracia divina en esta tierra, a algunos cuyas vidas no han sido transformadas por el Evangelio. Los discípulos vinieron a Jesús a que les explicara la parábola, versículo 36. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Al parecer, los discípulos no entendieron con claridad lo que el Señor les deseaba enseñar, y cuando la gente se fue y entró en la casa, probablemente la casa de Pedro en Capernaum, entonces allí en la intimidad del hogar, en la soledad, Jesús les abre el entendimiento. La explicación de esta parábola que da Jesús está en los versículos 37 al 46, y vamos a ir estudiándola a medida que desarrollamos cada significado de la parábola. Mirémosla por algunas secciones. El número 1, cuando dice el reino de los cielos. Esta parábola es sobre uno de los temas más importantes para Jesús, el reino de Dios. Y en esta parábola la vemos en sus dos facetas: el reino de gracia que el Señor instauró cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros, y es la que nos ofrece a todos en este momento para alcanzar salvación. Y entonces viene el reino de gloria que conlleva el juicio divino
y el establecimiento del reino eterno. El reino al que refiere esta parábola es el reino de la gracia, es decir, nos incluye a nosotros en esta época, en nuestro tiempo, porque estamos viviendo justamente el tiempo de gracia. En segundo lugar, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Veamos la explicación que Jesús da en el versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El título de El Hijo del Hombre es uno de los favoritos de Jesús, que destaca su encarnación. Cristo vino a este mundo a traer la semilla de la verdad y la salvación, igual que en la parábola anterior. Él es el buen sembrador. En tercer lugar, el verso dice, sembró buena semilla en su campo. La semilla que vino a sembrar es buena semilla. No debe culpársele porque más tarde se descubrió que estaba creciendo cizaña en el campo. La parábola anterior trataba mayormente de la recepción de la semilla de la verdad, pero esta se refiere a su desarrollo y al fin de cada uno. Veamos el siguiente comentario sobre la semilla. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando a sus siervos escogidos la semilla de su palabra para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Libro Reflejemos a Jesús, página 34. Así que Jesús vino a sembrar la semilla de la verdad. En cuarto lugar, dice que el hombre sembró buena semilla y lo hizo en su campo. Versículo 38, Jesús explica a sus discípulos, el campo es el mundo. Es verdad que en el mundo hoy hay tanto trigo como cizaña, es decir, gente buena y gente mala. Por eso es de esperarse esa realidad. Pero aquí Cristo se refiere de especial manera a su iglesia, el campo de Dios. Elena de Guay afirma, el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49. Así que la descripción que hace la parábola indica la condición de la iglesia en la actualidad. La iglesia es una idea de Dios, donde el Señor reúne a sus hijos fieles para cumplir una misión. Pero no todos los miembros son perfectos, no todos los miembros son sinceros. Ahora, no por ello deja de ser el campo de Dios. Nadie debe poner en tela de juicio el Evangelio, porque algunos de sus miembros no actúan de manera correspondiente con la luz recibida. Nadie puede usar esto como excusa, porque Jesús dice que debido al malvado existirán los dos grupos en la iglesia. En quinto lugar dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El sembrador siembra en un buen terreno buena semilla, pero un enemigo le sembró cizaña y lo hizo cuando todos dormían. Es decir, la obra del enemigo no se veía a simple vista. Elena de Guay sigue comentando en el mismo libro, la página 49. En el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que, mientras crecía, se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. El Señor Jesús explica en el versículo 39 lo siguiente: el enemigo que la sembró es el diablo. Así que ese enemigo es Satanás, el adversario,
El enemigo no puede ser visto por los ojos mortales, solo se ve el resultado de su trabajo, así como solo puede verse el resultado de la obra del Espíritu Santo. Todo lo bueno que hay en el mundo viene de Dios. Todo lo malo es, al final de cuentas, producto de la mala semilla sembrada por el diablo en el corazón de los hombres. La Escritura dice que lo que sembró el enemigo fue cizaña. Es una maleza que suele crecer en los sembrados de trigo y centeno. Alcanza unos 60 centímetros de alto y solo cuando maduran sus granos de color oscuro puede distinguirse fácilmente. Sus semillas son venenosas y al ser ingeridas puede causar vértigos y convulsiones. En algunos casos, el envenenamiento por cizaña ha producido la muerte. La sexta parte de esta parábola dice que en un comienzo nadie notó el problema. La planta iba creciendo y nadie notó la presencia de la cizaña. Lo que nos dice es que en ese campo coexistían o cohabitaban el trigo y la cizaña. Jesús explicó en el versículo 38 lo siguiente: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Son los hijos del malo la cizaña porque tienen el carácter parecido a su padre. Esta representación gráfica se presta en forma muy adecuada para ilustrar la verdad espiritual que Cristo deseaba enseñar. Ellen G. White comenta: así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49. Esta es la gran verdad. En la iglesia coexisten el trigo y la cizaña. Por eso no debemos sorprendernos que en la iglesia existan personas que hacen quedar bien a Dios y otras que en su vacilación desacreditan la obra del Evangelio. Ellen G. White hace un comentario muy interesante con respecto a este tema. Ella dice: el crecimiento de la cizaña entre el trigo llamaría la atención de un modo especial. El grano quedaría sujeto a severa crítica. Todo el campo podría sin duda ser censurado como inútil por algún observador superficial o por alguno que se deleitara en buscar el mal. Podría condenar al sembrador culpándolo de haber sembrado mala semilla mezclada con la buena para satisfacer sus propósitos perversos. De la misma manera, los descarriados e hipócritas que profesan seguir a Jesús atraen reproches sobre la causa del cristianismo y hacen que el mundo dude de las verdades de Cristo. La presencia de la cizaña entre el trigo contrarrestaba en gran medida la obra del sembrador, y así también el pecado entre el pueblo de Dios frustra en cierta medida el plan de Jesús para salvar del poder de Satanás a los seres humanos caídos y para convertir en campo fructífero para buenas obras el árido terreno del corazón humano. Segundo tomo de Spirit of Prophecy, página 248 y 249. Pero hay aspectos que debemos considerar. Uno de ellos es que es una parábola, que es una ilustración, que una persona que está en la iglesia hoy y no esté caminando bien en el Evangelio no significa que se va a perder. Todavía tiene oportunidad de dejarse moldear por el poder del Espíritu y Él puede cambiar la naturaleza y convertir el corazón de piedra en un corazón dócil. Por otra parte, ninguno está autorizado para determinar quién es trigo y quién es cizaña. Nadie ha sido llamado como juez para señalar los defectos de los demás o los problemas de la iglesia, ya que nosotros solo vemos lo que está delante de nosotros. Solo Dios tiene esa facultad, porque Él es el único que conoce el corazón, lo que somos realmente. Así que tengamos cuidado de tomar el lugar que le corresponde a Dios. En sexto lugar, solo cuando dieron fruto se hizo evidente la diferencia. Leamos el versículo 26. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
La cizaña logra pasar desapercibida solo hasta cuando dan fruto. En ese momento es evidente qué planta es trigo y qué planta es cizaña. Jesús en el Sermón del Monte había dicho: por sus frutos los conoceréis, refiriéndose a cómo identificar a un falso maestro o a un falso profeta. Los resultados de su obra determinan si está cimentado en la palabra de Dios o no. En séptimo lugar, viene entonces la reacción de los colaboradores del amo. Leamos los versículos 27 al 29 de Mateo 13. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No explica en detalle a quiénes representan los siervos del Padre, pero esto para nada afecta la narración y su significado. Lo cierto es que los siervos vinieron al Padre, es decir, al Señor de la casa, y hemos entendido de que Jesús está representado por el hombre que siembra la buena semilla. Al llegar el dueño le preguntan: ¿de dónde salió la mala semilla? Una de las cosas que pretende el enemigo al sembrar la cizaña es desacreditar al dueño del terreno. Es traer sombra de duda sobre su obra o su tarea. Por eso Jesús debe explicar que ese no fue el resultado de su obra, sino la del enemigo. La tarea del diablo es desacreditar la obra de Jesús. Y Jesús, pues claro que vino a deshacer las obras del diablo. En octavo lugar, dice que los hombres preocupados por lo que está pasando le dicen al Señor: ¿quiere que vayamos y la arrancamos? Hay un deseo de nosotros mismos por hacer justicia, por ir y tratar que las cosas estén bien. No queremos que hayan problemas en la iglesia. A veces en nuestro afán de ver la iglesia andando por el buen camino, nos apresuramos a juzgar a otros. Y es ahí donde está el problema. Elena de White afirma: los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Libro Palabras del Gran Maestro, página 49. Pero el Señor nos enseña lecciones de amor, paciencia y tolerancia. Pero esa tolerancia no es con el pecado. No es que ahora no hablemos de pecado o que no tengamos disciplina en la iglesia. Lo que nos enseña es que no estemos llamados a determinar quién es trigo ni quién es cizaña. Y a veces en el afán de nosotros de purificar la iglesia podemos recurrir a métodos que traen más mal que bien. En noveno lugar dice: la respuesta de Jesús fue: Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. El carácter de las dos clases de personas representadas por el trigo y la cizaña no estaban aún maduro y habría sido desastroso intentar hacer lo que proponían los siervos. Evidentemente no era posible todavía arrancar la cizaña sin perjudicar el trigo e impedir que madurara una parte de las plantas. Jesús tuvo en sus discípulos a Judas. Ninguno de los discípulos sospecharía de ese hombre, sus maneras, su forma de hablar. Todos los discípulos lo consideraban un buen elemento. Solo cuando llegó el momento decisivo, allí los discípulos entendieron quién era Judas. Jesús lo sabía y le dio el mismo trato, el mismo amor, la misma dedicación. Pero Judas no quiso cambiar. Nadie lo entendió sino hasta el final. A eso se refiere Jesús con decir: tengamos cuidado de arrancar la cizaña, porque en ese momento no podemos distinguir el buen fruto del mal fruto. Y a veces las raíces están entrelazadas entre ellos, que al arrancar la cizaña también arranquemos el trigo. Nadie ha sido llamado a ejercer la tarea de purificador de la iglesia. Los siervos de la parábola querían ellos arrancar la cizaña y limpiar la era, pero el Señor no dejó esa tarea a los seres humanos. No es nuestra obra juzgar a los demás y determinar quién es trigo y quién es cizaña. Elena de White comenta lo siguiente:
Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serían hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Libro Palabras de Dios del Gran Maestro, página 50. Lo que esta parábola nos invita es a hacer una evaluación personal de nuestra vida. ¿Soy trigo o cizaña? Si por algún motivo mi vida no se identifica con la de Cristo, Dios puede hacer el milagro de convertir la cizaña en trigo. En el mismo libro, la página 52, Elena de White afirma: la parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. En 10º lugar, el Señor nos traslada al momento decisivo, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Una realidad es que ambas clases de personas estarán juntas en la iglesia hasta el mismo fin, y no por eso se debe desacreditar el cristianismo o la obra efectiva de la iglesia. En el taller de Dios habrán elementos que se dejan moldear por la mano del maestro y otros elementos no. Por eso el maestro es el que determina lo que se debe hacer con el trigo y la cizaña. Es interesante que la orden que da el Señor de la siembra es primero que se debe recoger la cizaña. Algunos han sugerido que esta orden se debe a que hay más trigo que cizaña y por eso se recoge primero. Y otros ven en esto que al final de la historia de pecado los impíos recibirán su merecido antes que la tierra sea renovada y se constituya el nuevo hogar de los santos. En la explicación Jesús le dice a sus discípulos, versículos 39 al 42, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La cosecha es una representación del fin del tiempo de gracia, pero es interesante que la siega no la hacen los siervos del Señor, sino los ángeles. Solo en la cosecha final, el Señor es quien separa el trigo y la cizaña. Esa es su obra. Solo Él la puede hacer perfectamente. Elena de White afirma: Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. Palabras de vida del Gran Maestro, página 52. El trigo y la cizaña permanecerán hasta el fin mismo de la historia. Cuando llegue el fin del tiempo de gracia, ya no habrá más oportunidad. Elena de White complementa en el mismo libro, la página 53, lo siguiente: el Salvador no nos enseña un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada y el trigo se junta en el granero de Dios.
Los impíos reciben su retribución en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Descripción gráfica del remordimiento de los impíos cuando se den cuenta de que sus malos caminos les han provocado la aniquilación eterna. Y finalmente, el trigo son los justos, y estos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Se hace notar claramente el contraste entre las tinieblas que rodean a los impíos y el gozo que experimentan los salvados. Aquellos que permiten que el Señor sea su Salvador y soberano en su vida, vivirán en un gozo incomparable. Sus rostros brillarán con la justicia de Cristo por la eternidad. Apreciado amigo y hermano, el Señor nos llama para que seamos restaurados y que podamos ser trigo en su campo. La salvación se nos ofrece a todos. La vida cristiana es una profesión en la que el Señor en su poder la hace posible. Te invitamos a entregarle la vida al Señor y a dejarse moldear por el Maestro, para que puedas estar en el grupo de los que resplandecerán de gozo y paz por la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.